ciclo cardíaco de la aurícula derecha. ¿Cuál es la finalidad más importante de todo el sistema cardiovascular? Ya habíamos dicho que su objetivo es movilizar sangre, pero para que la sangre se pueda movilizar de manera adecuada en este circuito y siendo un circuito cerrado, ¿qué va a requerir? ¿Cuál es el efecto que voy a requerir llevar a cabo? Generar una fuerza que ayude a pulsar como a movilizar la sangre. Y esa fuerza se va a manifestar como una presión. Entonces, en el corazón voy a encontrar el sitio donde existirá la presión más baja de todo el organismo y el sitio donde vamos a encontrar la presión más alta. ¿Cuál es el sitio donde la presión llega prácticamente a cero? O sea, que es la presión más baja. Va a ser a la entrada de la aurícula derecha. Y hay una razón para eso. ¿Cuál es? Porque ese es el sitio donde tengo la menor presión de todo mi sistema. El llenado de la aurícula derecha, que es la sangre que proviene de las venas cavas, es un llenado pasivo. ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Vamos a suponer que tienen ustedes un vaso y una jarra de agua y vamos a llenar el vaso. Cuando el vaso está vacío, ¿qué presión tiene? Pues cero. No hay nada de agua, no hay líquido, está vacío, tiene presión cero. Y la jarra, pues vamos vertiendo el agua de manera pasiva y va incrementando la presión muy poco. No es un aumento rápido, va muy poco a poco y los valores no cambian tanto. Entonces vamos a imaginar así que cuando la aurícula derecha está vacía y poco a poco se empieza a llenar, justo antes de que se empiece a llenar, en el momento exacto en el que se vació, puedo alcanzar una presión prácticamente de cero. Pero entonces, lo que yo quiero hacer es empezar a incrementar la presión en cada paso. ¿Qué quiere decir en cada paso? Que llegó muy baja la presión a la aurícula derecha y la aurícula derecha se va a encargar de aumentar la presión al pasarla al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a encargar de aumentar la presión para enviarlo a los pulmones. El llenado de la aurícula izquierda es pasivo, pero ya viene con cierta fuerza. La aurícula vuelve a elevar la presión, pasa al ventrículo y el ventrículo por último vuelve a elevar la presión. Entonces, ¿cuál será el sitio de mayor presión de todo nuestro sistema? La salida del ventrículo izquierdo. Entonces, justo en el momento que está expulsando el ventrículo izquierdo la sangre, ese va a ser mi sitio de mayor presión. ¿Queda claro? Entonces, en el propio corazón, repito, tengo tanto el sitio de menor presión como el sitio de mayor presión. Y eso, ya la conclusión, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las finalidades del corazón en su función? Pues ir aumentando la presión, exactamente. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Qué quiere decir el ciclo cardíaco? Vamos a ir hablando paso por paso cómo se va movilizando la sangre y cómo va generando distintas señales. Ok, lo que quiero es que se lo vayan imaginando. A veces el ciclo cardíaco tiene una cierta complicación porque como están pasando dos cosas o tres cosas al mismo tiempo, tenemos que organizarlo, pero vamos a ir como llevándolo de la mano, ¿sí? Para que no tengamos problemas. Y en los libros, esta es otra cosa importante, también que no deben de confundirse. En los libros, a veces van a encontrar ciclos cardíacos que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque en algunos lados están hablando únicamente de las aurículas y en otros lados únicamente de los ventrículos. Entonces, vamos a empezar. Ahorita vamos a hablar de las aurículas. Primero tengo la diástole. ¿Qué quiere decir que está en diástole? Que está relajado y que entonces va a ser el momento en el que ¿qué le va a pasar a la cavidad? En este caso a las aurículas, que se van a llenar. De acuerdo al ciclo. ¿Dónde va a empezar todo? En la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque ahí tengo el retorno venoso. Este punto que está aquí es justo en el momento que se va a iniciar la diástole. Es el inicio de la diástole. ¿Cómo está mi aurícula derecha? En el inicio de la diástole. Primero se cierra la válvula tricuspidia, la válvula aurículo-ventricular. Y entonces mi aurícula derecha
Está relajada, porque es el inicio, ya se empieza a relajar. ¿Está llena o está vacía? Está vacía. ¿Cuánto me marca de presión? Cero. Entonces, ¿ya queda muy claro? En el momento que está vacía, tengo cero de presión. Y ahora sí, conforme va avanzando la diástole, ¿qué le va pasando a la cavidad? Se va llenando. ¿Qué es lo que estamos observando con la presión? Conforme se va llenando, ¿qué ocurre? ¿Cuánto me está incrementando de presión aquí en la aurícula en la medida que se está llenando? Va como en 3, 4, hasta aquí. Es decir, toda la primera mitad incrementó muy poquito y la segunda mitad ya veo como que empieza a aumentar un poco más la presión. Ahora sí, voy a tener el final de la diástole, es decir, ya cuando ya terminó de llenarse, ¿cuánto vieron que incrementó la presión? O sea, todavía la presión es muy baja. O sea, está totalmente llena y ¿cómo está la cavidad? Está cerrada. O sea, son dos cosas, aunque parezcan obvios, pero son cosas importantísimas. Uno, se llenó y dos, se cerró todo. Entonces quedó como si fuera un recipiente totalmente lleno y cerrado. No hay forma de que se movilice la sangre para ningún lado. Ahora, ya habíamos hablado que el músculo tiene una ley que le vamos a denominar la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling me dice que el músculo se puede contraer en función del grado de estiramiento. Un músculo va a tener una fuerza de contracción en función de cuánto lo estiro. Nos decíamos, tengo una fibra muscular, la estiro, se contrae con determinada fuerza. Lo estiro un poco más, se contrae con más fuerza. Y después ya decíamos, si lo estiro más, ya no se contrae. Ahora entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que pasará con las paredes musculares en el momento que se están llenando de sangre? Vamos a tener un ligero estiramiento, ligero. En este caso es muy poquito, ahorita lo vamos a comparar con el ventrículo. ¿Por qué? Pues porque la presión de la sangre es baja. Okay. Entonces, fíjense bien, se llena, se cierra, se dilata un poco y en ese momento, entonces, ¿cómo responde el músculo? ¿Cómo va a responder? Con una contracción. Pero, ojo, sigo hablando de la aurícula, ¿eh? Pero esa contracción va a ser muy, muy pequeña. Se va a contraer, pero ¿cómo está toda la cavidad? Llena y cerrada. Entonces, a esa contracción le voy a denominar contracción isovolumétrica. ¿Por qué? ¿Por qué es esa palabra isovolumétrica? Primero se llena la aurícula. Ya se llenó. Terminó de llenarse. Inmediatamente, ya que se cerró, se da esta ligera contracción isovolumétrica. O sea, es forzoso que ya esté cerrada para que se dé la contracción isovolumétrica. Termina esa contracción pequeña y ahora ¿quién se abre? Tricuspidia, la válvula aurículo-ventricular. Y ahora sí que va a empezar. Entonces ya está el siguiente punto, se abre la válvula aurículo-ventricular. ¿Y se inicia qué fase? La sístole auricular. Y entonces, como se empieza a vaciar, ¿qué pasa con la presión de la aurícula? Vuelve a bajar. ¿Qué es esto que se está viendo exactamente aquí? Termina el vaciado, aquí justo en este punto, termina de vaciarse y ¿qué otra cosa va a ocurrir? Se cierra la válvula aurículo-ventricular. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que vuelve a empezar el ciclo. Válvula que se abre al inicio de la sístole, la válvula aurículo-ventricular. Válvula que se cierra al final de la sístole, la válvula aurículo-ventricular. O sea, se va a repetir el ciclo. Ya voy a empezar otra vez la diástole para que se pueda volver a llenar la aurícula que vamos a necesitar con el retorno venoso. Otra vez.